Muy buen día, soy la doctora Blanca Doris Rodríguez, soy neuropediatra, Universidad Nacional de Colombia, actualmente docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Para mí es un honor poder apoyar a esta hermosa fundación de padres para poder hacer un equipo de trabajo y estar en estos eventos educativos. Gracias por la invitación a la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas. Estaré muy feliz de que todos hagan sus preguntas, pueda ser más que nunca una voz de escucha, que tengan otras opciones y que ustedes puedan entender un poco más de esta enfermedad. Yo quiero hablar de la enfermedad de Batten desde la neuropediatría y el objetivo y de nuestra tarea de trabajo y agenda de hoy es dar a conocer la condición médica, cómo dar un diagnóstico, cómo dar y explicar ese diagnóstico y posibles tratamientos para su manejo y mejorar el pronóstico, cómo dar una noticia que debe ser la más clara y cómo entender cada uno de estos padres al enfrentar una condición y cómo voy a guiar este tratamiento. ¿Cómo voy a humanizar nuestras palabras para que seamos tan cercanos y cálidos y sensibles a cada uno de nuestros pacientes y hacer esa individualización? Esa es una estrategia para aprender a transmitir la información. Entonces, sin lugar a duda, hoy conmemoramos la enfermedad de Batten desde la neuropediatría. Yo hago una introducción muy bonita hablando de nuestro mundo y decir que América y especialmente Suramérica, Latinoamérica, tenemos una población con una cultura, con una alimentación, unas costumbres, con una genética propia. Y es así donde yo lo resumo en una neuroepigenética. La neuroepigenética es cómo tenemos un ambiente, cómo estamos en una genética ya programada y cómo el entorno también puede cambiarlo y cómo esa cultura puede cambiar también esta expectativa de vida. Esta semillita y este crecimiento de cualquier condición neurológica es la que debo cuidar desde que planto una semilla, desde que tengo un fruto, desde que planeo crear un bosque, crear un árbol. Yo debo tener la mejor semilla, el mejor sustrato, el mejor abono para qué tengo que hacer más adelante. Y yo voy a hacer una semejanza, cómo es un bosque y cómo debo evaluarlo paso a paso para poder entender que somos diferentes todos. Es muy importante hablar de la crianza, es muy importante hablar de la familia, porque casi siempre se habla de que los niños es igual a la mamá, la imagen de los hermanos es igual a lo que mamá y papá implanten en casa y cada uno son diferentes, cada cultura, cada casa, cada hogar es diferente y por eso debemos individualizar. El modelo médico tampoco es exacto. Entonces es algo muy importante que debemos entender. Ese modelo médico de escalas de evaluación. Hablar de las urgencias y la priorización. ¿Cuándo un niño debe llegar por urgencias y cómo lo debo evaluar? El niño que no camina porque es perezoso es un lema de todos los días. ¿Realmente es que es perezoso o es que el niño no puede? O ese niño que no habla y es consentido, son motivos de consulta y también nosotros como médicos decimos esperemos porque es que todos los niños no son iguales. Pero ¿hasta cuándo esperar, queridos papás? ¿Hasta cuándo esperar y decir que es anormal? Entonces es acá donde entra en juego la crianza y la puericultura. Yo voy a hablar de tanta información que espero estar en otros escenarios para poder desglosar cada uno de estos hitos que voy a hablar hoy. El ambiente y la epigenética. El modelo médico y este seguimiento es muy importante porque debemos entender que cada escuela de medicina es diferente, tenemos un entrenamiento diferente y cada ser humano es diferente de cómo transmite una información.
Estos signos blandos de detección es lo que debemos entender. ¿Cómo es la estimulación en casa, en ese ambiente social? ¿Qué pasando después de pospandemia con estos niños? ¿Será que no perdieron habilidades o no han adquirido habilidades por esa interacción social? El ambiente, la edad. Y es allí donde yo quiero hablar que el niño es diverso. No tenemos un árbol igual que otro. Si ustedes ven todo este bosque tan hermoso, después de plantar una semilla, de tener el mejor sustrato, vamos a querer el árbol más lindo, más frondoso, más grande y con mejor vitalidad y que pueda tener otros frutos. Eso es un niño diverso. Cada uno es diferente desde el ángulo que ustedes lo miren. Y eso somos los médicos. Nosotros estamos viendo cada uno de estos árboles, pero también a veces hay patologías donde juntamos un bosque. Y este bosque es diverso, pero asimismo debemos evaluar. ¿Por qué? Porque es que debemos aparecer estos signos blandos y debemos evaluar qué está pasando en la parte visual. Hay una pérdida gradual de visión en esta patología, se estrella contra las paredes, se molesta los ojos, se acerca más a las pantallas o a los libros y no estamos interrelacionando que hay algo complejo, hay un deterioro de sus funciones. Desde la parte motora hay una marcha inestable o se enreda y es torpe para caminar o se siente borracho. O en la cognición que el niño no aprende igual que otros, y se le olvida lo aprendido, hay movimientos anormales o el niño convulsiona como lo vimos de una forma espléndida con la doctora Laura Guía. Y es importante esa aparición de movimientos anormales, esos movimientos que nos causan angustia de que el niño muere y vuelve a nacer después de que despierta de la convulsión. O ese neurodesarrollo que pierde habilidades de palabras ya adquiridas en la mano. Es acá donde el panorama empezamos a sospechar. Está un poco oscuro, está un poco tenebroso para muchos de los médicos, pero qué importante entender qué está pensando cada papá, donde consultan porque ven que algo está pasando con sus hijos y no lo estamos escuchando. Nosotros como médicos no estamos escuchando a esta mamá angustiada que ve que su hijo tiene alguno de estos síntomas. Esa búsqueda de la causa y tratamiento y pronóstico es una tarea de todos los días y es importante tener una muy buena escucha, una muy buena orientación para poder ayudar a estos papás. Entonces, estas enfermedades neurológicas en los niños, en la enfermedad de Batten, la lipofuscinosis esteroide neuronal tipo 2, que hoy nos compete, es muy importante hablar que es una enfermedad neurológica que inicia en los niños. Pero para poder entender esto tengo que hablar de cómo funciona el cerebro, cómo son los movimientos y cómo es el aprendizaje. Este neurodesarrollo se adquiere desde la impronta, desde esa planeación de embarazo, de una madre sana, donde yo tengo un cerebro que se empieza a formar desde la cuarta semana de gestación, ya está esa embrión y esa embriogénesis empieza a organizar ese cerebro y en la semana 12 ese cerebro ya está formado cómo muchas madres aún no se han enterado en ese momento si tienen ciclos irregulares, si no hemos planeado un embarazo, si tenemos una exposición a tóxicos, si tenemos un ambiente inadecuado. Allí empiezan los problemas y cambia esa epigenética que tenía ya programado para nacer un niño sano. Y es allí donde debemos entender tanto de cómo estas células neuronales pueden alterar las neuronas y cómo cada célula neuronal, y les presento una célula del sistema nervioso central que se llama neurona, tiene un cuerpo y tiene una cola que se llama dendritas y cómo estos axones y cómo cambia esa relación con las interconexiones cerebrales. Y es acá hablar de cómo esta cola, que es todas las dendritas, también tiene unos neurofilamentos
que son tan importantes para las interconexiones y la formación neuronal. ¿Esto qué significa? Que si la neurona se enferma o alguna de las partes de esta neurona se enferma, pues no va a haber la formación adecuada para el desarrollo del cerebro, para esas funciones cerebrales. Y más aún porque es que toda célula del cuerpo y la célula del cerebro tiene partes muy importantes, como la mitocondria, que es la que le da la energía, los lisosomas, que es una organela muy importante en la reorganización de toda esa información para el metabolismo de ella misma y que pueda tener ese cambio y esa información de muchas proteínas, vitaminas, que allí es donde altera específicamente en esa organela que ya más adelante la voy a mostrar, las enzimas que nos hacen falta en la enfermedad de la lipofuscinosis ceroide neuronal. Y es acá donde es muy importante entender las funciones del cerebro. Si alguna parte del cerebro está alterada, no vamos a tener el área parietal, que es tan importante para el lenguaje hablado. Si yo no tengo esa comunicación, ese proceso de socialización, no voy a tener áreas para optimizar ese desarrollo. Recuerden que el cerebro es completo y se integra. Hay áreas para el lenguaje, para las matemáticas, para la lectura, para el razonamiento, para la intuición, la imaginación, y esto está, por eso tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y no es en este momento lo que nos compete en esta presentación. Entonces, la producción y función normal de la tripeptidasa 1, esta es una enzima muy importante que la tenemos para la función del lisosoma. No la tenemos desafortunadamente en nuestra genética de esta patología. Gracias a que no hay esta función normal, entonces se acumula otros sustratos y se vuelve tóxica esta célula y se muere, se deteriora. ¿Y qué pasa allí? Pues hay acúmulo de la enfermedad y por eso no tenemos esas celulitas que se conectan entre sí para que podamos tener un aprendizaje, una memoria, un movimiento adecuado. Y por supuesto, la visión, porque se acumula especialmente en retina, esta condición que es la lipofuscina. Esta lipofuscina es la que debo secretar en el lisosoma. Y es aquí, así donde todos los papás dicen, es que ¿quién tuvo la culpa? Esto no es de buscar culpables. Los trastornos genéticos hereditarios es de una forma autosómica recesiva, afecta igual a hombres y a mujeres, pero es tan importante entender que si hay consanguinidad se puede potenciar la enfermedad y ambos padres, si están con la condición, van a tener un niño afectado o pueden tener sus hijos pueden ser portadores de la enfermedad, siendo estos niños asintomáticos, y para eso la genética, dar 2 pasos adelante y poder predecir, ese asesoramiento genético. Si ambos padres son portadores del alelo, si no funciona, la probabilidad es de 1 en 4 niños que tengan la enfermedad. Es decir, que podríamos tener, si alguno de estos son portadores, hay un niño enfermo, tenemos la posibilidad del 25% de tenerlo. Yo quiero contar, y esta es una tabla de mi autoría, adaptado de este paper muy bonito, donde yo estoy conversando y hablando de que es tan importante hablar que la CLN2, la enfermedad de Batten, tiene una clínica de alteración en la cognición, en el aprendizaje, en el lenguaje, porque a veces ya ha adquirido palabras y pierde habilidades. Puedo que no tenga una microcefalia o puede tener, es un encéfalo pequeño. Y eso es algo muy importante. El cerebro, el cráneo es normal, el crecimiento, pero el encéfalo es pequeño y se habla de una microencefalia. Los niños son irritables, estos niños que nacen llorones, estos niños que comen, se cambian pañal y el niño no concilia fácil sueño. Tenemos que evaluar y evaluar todo integralmente estos signos. Esta etapa de motora, que el niño es hipotónico, el niño es torpe, se ha demorado en el neurodesarrollo,
no gatean. Tenemos que prestar atención, no tenemos que esperar a los 2 años que el niño ya no corre, el niño no sube escaleras, el niño es torpe. Antes, si el niño no camina al año, debemos empezar a evaluar. Si el niño no gatea a los 9 meses, debemos evaluar estos hitos. Y es muy importante hablar de los temblores, de la ataxia, que el niño es borrachito, si el niño no tiene esa coordinación, es muy importante. Es muy importante igualmente hablar de cómo son esos músculos, si los músculos son duros, si son blandos, hablar si hay un movimiento anormal de la cabeza, de las manos. Es muy importante los movimientos anormales en la patología y es tan importante hablar de la visión. El niño nunca le va a decir, mami, no veo, pero ustedes lo ven que se tropieza, ustedes ven que se toca, ustedes ven que acercan las pantallas a sus ojos más. Y es muy importante el comportamiento porque a veces uno lo sobreprotege y más si son prematuros. Y eso son clínicas tempranas y signos blandos que a cualquier médico general le puede ser. Entonces, a los 2 años vemos retraso en esos primeros hitos de desarrollo. Puede aparecer las convulsiones. Y eso es algo muy importante porque la primera queja es el retraso en el lenguaje especialmente. Hay retroceso en el lenguaje y pérdida de habilidades porque el niño ya no se comunica. Las convulsiones es muy importante porque inician y es una convulsión agresiva, es una convulsión motora, es una convulsión que se puede caer de medio lado, es una convulsión que puede solo ser tónico-clónica generalizada, pero viene consigo otras cosas, que viene ya con retraso del desarrollo psicomotor, viene con problemas en la marcha, que inicia un antipiléptico para canales sodio y puede tener efectos secundarios más que el inicio de tratamiento que uno diría normalmente una carbazepina no puede tener efectos secundarios como ataxia en dosis pequeñas. Fijémonos en cosas tan pequeñas como esa pérdida o deterioro en el aprendizaje, que ya no pueden tragar, que no hay disminución en la visión o incluso que dejan de ver. Entonces es muy importante hablar del tono, es muy importante hablar de los movimientos voluntarios, de esa pérdida de la marcha, porque los niños se vuelven débiles y ya no pueden caminar. Y es muy importante hablar qué está pasando en ese deterioro, en ese acúmulo de la lipofuscina en nuestras células neuronales que está siendo tóxico. Y es allí donde tenemos los futuros y promisorios tratamientos que tenemos. Hablamos claramente de epilepsia, hablamos, y para mí es una tormenta. ¿Dónde inicia y dónde termina? Por eso tenemos nuestros árboles. ¿Qué está pasando en ese árbol hermoso que plantamos? ¿Y qué está pasando a nivel de cerebro? Nuestro cerebro es eléctrico. Y es allí donde tenemos una clasificación muy hermosa, inspiración de nuestra escuela, donde hablamos de todo el complejo de las condiciones que son más difíciles, que son etapa 4, toda la derecha, y que son de pronóstico más severo y de trabajo conjunto, y es acá donde yo hablo de las encefalopatías epilépticas, porque son epilepsias de muy difícil control. Las condiciones metabólicas, como es esta, los niños pueden solamente, el signo es la convulsión, y acá es donde tengo que trabajar. ¿Qué pasa en ojo? Hay pérdida de visión, hay retinopatía, porque es que el ojo se pigmenta de la lipofuscina y para eso hacemos los estudios de oftalmología y son muy importantes hacer las retinoscopias y evaluación del estado de la retina para saber cómo ha avanzado la enfermedad. No solamente es el estudio molecular. En neuroimágenes sí es muy importante poder entender cómo está creciendo ese cerebro y cómo va avanzando y cómo es esa diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca. Si yo encuentro una neuroimagen de evaluación de epilepsia, esa evaluación de convulsiones, yo tengo que entender que acá estoy enfrentado a una enfermedad que me hace convulsión, como este caso donde yo encuentro un cerebelo pequeño, hay atrofia cerebral, atrofia de corteza, yo no veo una diferenciación cerebral y yo veo cómo se va reduciendo y ampliando sus ventrículos compensando el tamaño del encéfalo. Es así donde yo tengo que ver esos signos blandos con la primera neuroimagen cuando estudio epilepsia.
Y ahí es donde estoy enfrentada y empiezo a encontrar y estoy sospechando una enfermedad metabólica, y en este caso los signos blandos es pérdida de visión, pérdida del lenguaje, pérdida de habilidades, especialmente del lenguaje y de la parte motora, y las convulsiones. Y es allí donde empato con una crisis y una encefalopatía epiléptica, que lo hablamos en la conferencia de epilepsia, y en unas neuroimágenes que encuentro estos hallazgos. Allí ya me conducen a pensar en una lipofuscinosis esteroide neuronal tipo 2 o de sus variantes. Y es acá y uno habla, ¿por qué hay la ataxia? ¿Qué está pasando? Recuerden, quien controla el movimiento es muy importante, porque yo no solo encuentro un cerebelo pequeño, yo encuentro una médula espinal delgada, yo encuentro una hipotonía, y es allí donde yo encuentro un niño torpe. Y es allí donde yo tengo que empezar a hacer una evaluación clara, porque el niño camina. Ese lenguaje, ese aprendizaje en memoria y las pérdidas de habilidades es clave en el diagnóstico. El sueño para mí es la base de la neuropediatría. Si ese cerebro no tiene una cronobiología adecuada para el sueño vigilia desde que nace, el niño, si no pasa de largo la noche después de los 6 meses, que ya no necesita alimentarse continuamente de la leche materna, salvo en casos muy específicos, que el niño necesita despertarse por seguridad, por apego, por llanto. Es allí donde ese cerebro es enfermo, y debemos empezar a sospechar la calidad de sueño. Y recuerden, esto es muy importante, y esto es una inspiración de uno de nuestros autores que más ha estudiado sueño, que es el doctor Cardinali de Argentina, donde habla que si el infante no duerme, yo tengo un retardo en el de crecimiento y en el desarrollo. Y esos signos blandos es la irritabilidad, el ánimo y el retraso en el aprendizaje, que lleva a una somnolencia diurna, una obesidad en niños, la fatiga, el TDAH, y empieza todo hasta la edad adulta. Entonces, el sueño también es muy importante entender. El plan de trabajo es esa seguridad y eficacia en características base de qué está pasando. Si yo ya sé que tengo esos signos blandos, hago las pruebas moleculares y veo ese perfil enzimático de la triptidilipeptidasa, que es bajo o está incluso en cero, ¿a qué estoy enfrentado? Necesito buscar un tratamiento adecuado. Ya tenemos en nuestro país, bajo nuestra autorización de INVIMA para colocar, está en el plan de beneficios, nos toca hacer todos los documentos para las autorizaciones, para empezar los tratamientos, porque lo que está reemplazando está encima. Y debemos saber la fase de la enfermedad. Debemos saber las características y la evaluación, si el niño tiene marcha o no tiene marcha, y si es óptimo o no para inicio de tratamiento. ¿Será que ese tratamiento es seguro, es eficaz? Yo estoy seguro que mi hijo puede mejorar, y para eso necesito una evolución multidimensional con un equipo y con unos objetivos claros. Y es acá donde yo debo entender cuál es la función basal, la edad actual del paciente, el tipo de escala que estoy evaluando, la trayectoria y la fase de la enfermedad, si es asintomático, si es un hermanito del paciente y el niño no ha comenzado los síntomas, el niño sigue deambulando y no tenía ningún signo blando ni siquiera. Este niño es candidato para tratamiento. Este inicio de síntomas es crónico, va muy agresivo y está en declive, ¿camina o no camina? Esos son signos blandos para entender qué está pasando. El tratamiento, ya por eso tenemos terapia génica, y ese es el objetivo en el tratamiento. Equipos de juntas médicas donde vamos a evaluar con el genetista, con la nutricionista, con todo un equipo terapéutico de fisiatras coordinados para esta evaluación, con un psiquiatra, con un psicólogo, con un médico de paliativos, para saber
cómo está el estado de la enfermedad y si su hijo está o no en un momento adecuado o si puede entrar en algún estudio. ¿Qué buscamos en estas enfermedades huérfanas, como es una de ellas, la lipofuscinosis seroide neuronal tipo 2 o enfermedad de Batten? Que tenga una función motora adecuada, que padres y pacientes tengan una calidad de vida adecuada, que el sueño en el niño sea adecuado, que el niño tiene esa posibilidad de ir a la escuela, maravilloso, que haya socialización, reducir las hospitalizaciones y sus controles y que tenga un equipo de terapias integral. Yo lo hablo en el abrazo del equipo interdisciplinario, porque yo tengo un soporte social y psicológico, yo tengo un plan de trabajo paliativo que este va a disminuir esa asistencia para la adherencia y entender la enfermedad y saber qué va a pasar mañana con mi hijo y qué va a pasar en esa evolución, si inicio o no inicio la terapia, el tratamiento de terapia génica y si esa nutrición, el niño tiene la nutrición adecuada, que tiene una dieta de una alteración adecuada en grasas o cómo va a alterar esa nutrición en ese tratamiento, si va a requerir un suplemento vitamínico o si va a tener esa terapia personalizada, va a afectar pulmones, va a alterar otros músculos como los del esófago, o si voy a tener problemas de corazón. Y es muy importante educar, enseñar, escuchar a papás, escuchar cada uno del equipo terapéutico que acá están enumerados. Ese seguimiento genético, consejería para los hermanitos es básico y clave para ayudar a esta evolución. Amor es crianza y siempre lo hablamos. Tener horarios de crianza, horarios de sueño, horarios de pantallas, rutinas, ejemplo, disciplina. Las expectativas de vida son múltiples y es muy importante saber, el niño va a requerir una ortesis, va a requerir un casco para que no se lastime, cómo voy a manejar si estamos hablando de un niño más grande, ese riesgo de obesidad, cómo voy a manejar esa nutrición, ese acompañamiento que necesito para papás, para cuidadores, para la misma comunidad de cómo manejar una enfermedad que evoluciona tan rápido, una evolución que mañana tenemos niños con mayores deterioros. ¿Por qué genética? Porque una población, porque hay muchas variantes y cada niño es diferente. Hay niños que la condición es muy agresiva y es muy importante entenderlo y poder individualizar. Hay significados inciertos en muchas enfermedades y es muy importante caracterizar cada patología. Y es acá donde puede estar un ambiente de neblina, que no podemos ver ese árbol claramente, pero ¿quién puede demostrar esa inocencia benigna, patogénica? ¿Quién tuvo la culpa? Nadie, queridos papás. Acá tenemos una experiencia de vida con nuestros niños, cómo les vamos a ayudar y cómo vamos a ser de fuertes y guerreros para poder trabajar con nuestra patología y cómo voy la expectativa de vida frente a la enfermedad si inicio tratamiento de terapia génica o los que no lo inician. ¿Cómo lo voy a afrontar? Para eso es un equipo interdisciplinario. Y yo como médico, como neuropediatra, quiero ponerme en los zapatos de cada uno de ustedes. ¿Cómo me voy a apropiar de cada caso y cómo voy a entenderlos? ¿Cómo voy a entender si yo vivo en un área rural? ¿Cómo yo voy a entender a una población de acceso fácil? ¿O cómo yo voy a entender cuando tengo muy bien puestos los zapatos y sé que mi niño quiero iniciar una terapia para poder tenerlo más años de vida? Y es acá donde los caminos son múltiples, cada luz, cada sombra, cada árbol es diferente y cada niño lo debo individualizar, cada paciente, cada familia para poder conducir. Gracias por este momento de trabajo para poder entender que debo tener calidad de vida, manejo médico, soporte a la familia y pacientes, apoyo de noticias, de cuidados paliativos, de terapia conjunta. Es lo que es el mensaje que yo quiero dar.
La interdisciplinariedad. No dejen solos a sus pacientes, queridos doctores. Sígalos en el tiempo. Ayudemos a estos papás a entender la enfermedad. Vivamos con ellos el duelo. Si tenemos que llorar con ellos, vamos a apoyarlos. Vamos a ayudarlos. Y ustedes como fundación de enfermedades huérfanas han podido vivirlo, lo han podido sentir. Y esa ha sido también mi experiencia. ¿Qué ha cambiado en esta enfermedad? Es muy importante uno decir, ¿por qué ahora existen estas enfermedades? No, ahora nosotros la estamos sospechando más. Hay un aumento en el interés porque ya hay tratamientos para mejorar esta suplencia de enzimas. Y es muy importante hacer la sospecha temprana y esa es la invitación a todos los doctores que me están escuchando en este momento, a todo el equipo de enfermería, a todo el equipo de terapias, cualquier equipo de nutrición, a estos docentes que les está llegando, estos niños que están convulsionando, que no aprenden, pero que vemos que el niño tiene habilidades en un área, pero en otras no. Es muy importante entender y realizar una intervención precoz. Hay una comunicación muy importante porque el diagnóstico temprano se hace desde la ley de tamizaje. Y esta la tenemos bajo resolución desde el 2019 y estamos haciendo todos los días este esfuerzo para que se implemente en todos los rincones y en todos los hospitales para poder hacer esta detección de las enfermedades huérfanas desde que nacemos. Incluso desde etapa pregestacional, saber el riesgo. Este diagnóstico genético y molecular, cada vez estamos a pasos agigantados y por eso tenemos laboratorios que nos dan estas pruebas para que podamos agilizar este trámite y podamos llegar a un diagnóstico y poderlo ya confirmar bajo laboratorios, con los seguros, entre las aseguradoras y poder empezar a hacer todo este ejercicio de tratamientos bajo urgencias, las juntas de errores innatos de metabolismos y saber dónde estamos en ese momento de trabajo y cómo conducir cada caso. Es muy importante hacer un seguimiento y ser muy proactivos, papás, todos los médicos, la planta humana, porque hay muchos estándares de atención, pero debemos individualizar a cada caso. Tener equipos en nuestros hospitales, en nuestras regiones, para que papás no tengan que trasladarse en las ciudades grandes, sino en nuestras ciudades intermedias, como es Boyacá. Es muy importante tener equipos y es una invitación desde nuestros gobernantes, secretarías de educación, de que entendamos las necesidades de esta patología que debemos sacar de las tinieblas, de esa penumbra, para dar a conocer. Hay nuevos avances de esta enfermedad y es una invitación a empezar a tener esos lineamientos de Selene2 para medicar, para buscar un pronóstico mejor para nuestros niños. Quiero agradecer esta iluminación del camino al diagnóstico oportuno, temprano de la lipofuscinosis esteroide neuronal tipo 2, que es Selene2, enfermedad de Batten. Para mí es una felicidad estar acá. Muy atentos a todas las preguntas, estaré muy atento a todos sus comentarios de esta conferencia y pronto estaré con ustedes ampliando cada uno de los hitos que hoy conversamos. Muchas gracias a todos, gracias por estos espacios para papás, cuidadores, docentes, médicos generales, equipo interdisciplinario. Muchas gracias.